Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto en las últimas sesiones y ya también avisarles que el día de hoy se cierra el tema del clausulado y vamos a empezar una de las cosas más importantes, que es el anexo A. Bien, entonces, cláusula número 1, siempre tenemos que estar definiendo el alcance de la norma, a qué se le va a aplicar, cuál es el propósito de la norma, a qué tipo de organización va a ser, los requisitos de la organización que debe de cumplir, ¿no? Entonces, es importante la cláusula número 2, cuáles son las referencias normativas, en dónde estamos, qué relación tiene con la 27001, con la 2, con la 3 y también con alguna otra normativa asociada a riesgos. Eso es lo que viene. En la cláusula número 3 viene todo el glosario, los términos, qué es lo que se está utilizando comúnmente dentro de la norma y cuáles son los conceptos y los términos de cada una de las cosas que vamos a estar hablando durante la lectura de esta norma. Y en el 4 vamos a estar hablando del contexto de la organización. Acuérdense que esto es una de las cosas más importantes y es de las cosas que también de repente hoy en día estamos viendo en algunos consultores de otras empresas que no están logrando hacer bien, donde pueden identificar bien qué es lo que les aplica y qué es lo que no le aplica a la organización, qué es lo que está alrededor de la organización, a qué procesos de la organización y también acuérdense que también hablar de las cosas externas como legislaciones o alguna normativa del sector que les puede aplicar. Todo esto se tiene que poner en el contexto de la organización. Bien, el quinto también es muy importante y siempre me gusta hablar de esto porque es de lo que más vemos en las implementaciones, el compromiso de la alta dirección o el papel de la alta dirección en el sistema de gestión de seguridad de la información es importantísimo y la dirección debe de comprometerse de hacer diferentes actividades para poder estar promoviendo todo esto y estar continuamente empujando a que se realicen todas las actividades del sistema de gestión. ¿Sale? La sesión pasada, y me decían que fue algo que les gustó mucho, es la cláusula número 6, que es toda la parte de planeación. ¿Y qué es en el tema de planeación? Hablamos de todo lo que es el riesgo que es la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre una vulnerabilidad y el impacto que puede tener dentro de la organización. Esto es súper importante entenderlo y recordarlo. El riesgo nos ayuda para concientizar, se debe de hacer a través de un método, ¿no? Y debemos de planificar ese riesgo para ver qué es lo que vamos a hacer y facilitar los procesos para evaluarlos, ¿no? Y acuérdense también en el tema de riesgos, lo que decíamos es, tenemos que analizar primero cuál es el riesgo, qué impacto puede tener dentro de la organización, evaluar la probabilidad de que esto suceda y ver todo lo que tenemos que ver referente al riesgo. Acuérdense que los riesgos se aceptan, se mitigan o se transfieren. Esos son los tres temas de los riesgos para su tratamiento. Y a raíz de ese riesgo vemos cuál es la prioridad que le vamos a dar. En próximas sesiones vamos a estar hablando y ya vamos a entrar a profundidad en un ejercicio de este tema de riesgos. Les pido un poco de paciencia, sé que ahorita es mucha teoría, pero ya vamos a empezar a ver un poco más de práctica y vamos a empezar a revisar todo esto más a profundidad. Y esto era también un pequeño ejemplo de un riesgo, de cómo se hace una matriz de riesgos y cómo se debe de tratar, ¿no? Entonces debemos de ver cuál es el activo, cuál es la amenaza, cuál es la vulnerabilidad que tiene ese activo, cuál podría ser el impacto al negocio y al final tener un nivel de riesgo para poder priorizar cada uno de los activos, ¿no? Entonces hablamos de tal vez dos servidores que tienen una importancia diferente dentro de la organización, se le identifica cierta amenaza asociada a ese activo, cuál es la probabilidad de que esa amenaza se pueda materializar, cuál es la vulnerabilidad que tiene este activo, cuál podría ser el impacto dentro del negocio y al final podemos generar una evaluación del riesgo asociado a este activo y a esta amenaza, ¿no? Entonces, creo que algunos de ustedes, y de hecho hablábamos hace poco que algunas de estas cosas para algunos son medio complejos porque no han hablado mucho de estos términos, tal vez de activos, de vulnerabilidades,
del riesgo, para algunos otros y creo que para la gran mayoría que ya ha estado asociado al tema de tecnologías, será más fácil entenderlo. Lo que les pido es que ahorita vayan anotando y por favor todas las personas, todos aquellos o todos ustedes que tengan dudas y que no vayan entendiendo todo esto, más adelante por favor hagan esta solicitud allá con Diana y vamos a hacer un grupo especial para empezar más lento toda esta explicación para que realmente sí podamos entenderlo, ¿no? Todos los demás que también tengan alguna duda se la pueden hacer llegar a Diana de todo esto que hemos visto y con mucho gusto vamos a irlo resolviendo. ¿Sale? Listo. Pues bueno, vamos a iniciar con lo que sí ya nos corresponde para esta sesión. Vamos a hacerlo de una forma también rápida. Ya es el cierre de las últimas cláusulas de lo que te dicta la 27,000. Y vamos a hablar sobre el tema del soporte, que también es una cláusula bien importante. El soporte lo que te dice es justamente esto que estamos haciendo el día de hoy. Debemos de estar seguros que todos dentro de la organización deben de tener las competencias y esto se logra con educación, formación y experiencia para realizar sus funciones. Ahorita estamos haciendo un tema general, pero muchos de ustedes ya tienen procesos y controles asociados y lo que vamos a estar haciendo constantemente es estar reforzando de qué trata el control, qué es lo que se debe de hacer dentro de este control. Y también vamos a hablar de los procesos de la 20,000, ese es otro tema, pero vamos a estar profundizando muchísimo más en todos los controles y todas las personas que tengan un control asociado. Puede ser que tal vez no tengan ningún control asociado, pero debes de entender qué es el sistema de gestión y es por eso que estamos en esta capacitación, ¿sale? Luego, también cualquier persona que entre o que trabaje dentro del control de la organización debe ser consciente de la política de seguridad de la información y cómo contribuye a la eficacia del sistema de gestión y de las implicaciones de no cumplir con los requisitos. Esto es súper importante también. Abrimos la intranet y por favor es súper importante que todos y cada uno de ustedes vayan a la intranet, vean qué es lo que hay en esa intranet y puedan revisar la política de seguridad que hay dentro de la organización. El incumplimiento de alguno de los temas de esta política tiene algunas implicaciones a manera laboral y sí debemos de estar todos conscientes que existe esta política y qué debemos y qué no debemos de hacer dentro de la organización con respecto al tema del sistema de gestión y de todos los controles que estamos haciendo. Cosas claras y cosas básicas como por ejemplo el hecho de brincarnos un control de seguridad tiene una implicación a nivel de un acta administrativa o algo así. Podemos estar hablando de programitas como Ultrasurf o tal vez temas de poder estar desinstalando el control de seguridad del antivirus no me gusta y lo desinstalo. Ese tipo de cosas son cosas que transgreden las políticas y que no debemos de hacerlo. Si hay que hacerlo, hay todo un procedimiento para poder hacerlo y hay que notificarlo, pero por favor, sí hay implicaciones al no cumplir con el tema de las políticas de seguridad, ¿sale? Y bien, también esto es súper importante, el saber que debemos de tener siempre documentada toda la información que está alrededor del tema del sistema de gestión, documentados como los formatos que se deben de utilizar, pero también las evidencias que debemos de tener para ver que estamos cumpliendo con cada uno de los controles. Debemos de tener evidencias de los controles y evidencias de los resultados de estos controles. Y esto es todo un proceso, una política, un registro y debe ser controlado y aplicado para el alcance definido del sistema de gestión. Esto es súper importante de qué es la información documentada, es cómo podemos documentar mediante un proceso, una política o un registro, documentar que se tiene el control y cuál es el resultado de ese control. Esto es importantísimo, debemos de documentar cuál es el firewall, cuáles son sus políticas, cómo funciona el firewall, pero también debemos de tener el registro de los incidentes, de los eventos, de todo lo que estuvo sucediendo dentro de la organización y evidenciar estos resultados de si vamos bien o vamos mal o si el control está funcionando. Y esta información bien documentada debe de contar con lo siguiente. Debemos de tener
Bien, tener una identificación, una descripción. Un ejemplo es, por ejemplo, tener el título, los datos, quién es el autor de esta información y números de referencia de estos documentos. Debemos de ver quién lo revisa y quién aprueba estos documentos. También deben de ser documentos que deben de estar pasando por ciertas personas que el que lo elabora, el que lo revisa y quién aprueba este documento también es un proceso y debemos de tener esa evidencia bien registrada. Siempre debe de estar disponible para las personas que lo necesiten para su evaluación, para rectificación, hasta como para evidencia de si pasa algún incidente o algo, debemos de tener esta información siempre disponible. Debe de protegerse toda esta información de forma adecuada. No podemos ponerlo en un repositorio sin seguridad, sin password, sin acceso casi al público en general, ¿no? Es información confidencial y debemos de tenerla bien protegida. Y esto también al último es bien importante, debe de estar en un formato legible para la organización y en un idioma, en un software, en una versión y que los gráficos sean entendibles para toda la organización. No se vale que de repente unos lo puedan hacer en Page, en el sistema de Pages de Mac y toda la organización lo haga en Microsoft. No, debemos de tener, ya se tiene una paquetería que es el estándar para toda la organización, entonces todos los documentos deben de estar en esa paquetería, ¿no? O en esa versión de software y en el idioma que acuerde la organización. Entonces, para esto también es súper importante mencionar que las organizaciones deben de abordar los siguientes temas. ¿Cómo se va a hacer la distribución? ¿Cómo va a ser el acceso, la recuperación y el uso de toda esta información? El almacenamiento y la conservación también es súper importante, definir cómo vamos a almacenar, dónde va a estar, en qué repositorio, cómo se va a conservar esta información. El siguiente también es importantísimo porque es una pregunta recurrente, más bien no es una pregunta, es algo que siempre nos bota y tenemos que estar aclarando esto y es súper importante. Toda modificación a cualquier documento dentro de la organización, principalmente todo lo que sean formatos de cómo llevar los controles. Acuérdense que hay dos repositorios. El primero es todo el sistema de gestión en formatos, donde vienen los formatos de cada uno de los controles o de las políticas, de cómo del machote vaya, de cómo se deben de formar. Y esto es como el repositorio de los documentos principales y también debemos de tener un repositorio de todas las evidencias y de todo lo operativo. Entonces, cualquier modificación a estos dos repositorios tiene que entrar a fuerza a un control de cambio. Debe de haber un orden y una trazabilidad de cualquier modificación a cualquier documento dentro de la norma. No pueden tan fácilmente llegar y decir, fíjense que voy a cambiar el formato, ya no me gustó que ahora reportamos incidentes por mes, ahora lo quiero hacer por días. Ok, sí se puede hacer, pero no puedes llegar directamente al repositorio, cambiarlo y que ya nadie se dé cuenta de eso. Debe de haber una trazabilidad y de hecho es parte de lo que siempre revisan en alguna auditoría. Te dicen, enséñame cuáles fueron los documentos de hace un año y cuáles son los documentos que tienes el día de hoy. Y si hay modificaciones y no hay un cambio asociado, ahí tienes una observación. Entonces, siempre, repito, siempre que haya una modificación a cualquier evidencia, a cualquier tema de algún formato, de los formatos machote, debemos de definir que hay un control de cambios y se debe de solicitar, debemos de mandar un RFC, que es un Request for Change, mandar un RFC y mandar decir, señores, voy a cambiar tal formato y quiero ahora reportar de esta forma. Acuérdense que la norma dice, tú puedes reportar lo que tú quieras. El tema es que reportes y se pueda medir. Y esa medición, cada vez que tú quieras cambiar la forma de medir, me tienes que avisar y tiene que haber un cambio asociado a esa modificación en el formato. Bien, eso es importante y también es importante mencionar el tema de la retención y la eliminación de documentos. Eso también debe de definirse cómo vamos a estar reteniendo la información y en qué momento podemos eliminar información o no podemos eliminar información. ¿Sale? Entonces es importante el clausulado y de aquí entramos también en el tema de, ya que tenemos
toda la parte del soporte, la documentación, la capacitación de la gente, ya estamos listos y ahora sí vamos a operar, ¿no? ¿Qué vamos a operar? Tenemos que entonces hablar de los riesgos que tenemos, cómo vamos a abordar estos riesgos y cómo vamos a ejecutar los planes para poder tener los objetivos de seguridad de la información. Entonces, tenemos que hacer nuestra evaluación de todos los riesgos asociados a las vulnerabilidades, ver los impactos y a partir de los impactos determinar cuáles son los riesgos y sus prioridades. Y a partir de esas prioridades, poder definir, bueno, pues estos son los 5 o los 10 riesgos más importantes para la organización. Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar planes para mitigar, transferir o aceptar estos riesgos, ¿no? Entonces, esta cláusula, la 8.1, habla de cómo vamos a mantener los documentos, cómo vamos a manejar todos estos documentos para tratar los riesgos. También debemos de estar entrando en el tema de la gestión del cambio, de cómo vamos a ir implementando, pero también cómo vamos a estar metiendo bajo el proceso de cambio ciertas modificaciones para poder estar implementando los controles o las modificaciones que sean necesarias para bajar los riesgos. También debemos de tener una respuesta a eventos no planificados, es qué pasa si de repente no logramos contener un riesgo y se logra materializar ese riesgo. Entonces debemos de tener una respuesta a estos eventos que no tenemos planificados y debemos de hacer ciertos planes de respuesta. Y el control de procesos subcontratados también, o sea, definir si va a haber algo que nosotros vamos a subcontratar para poder mitigar un riesgo, debemos de tener un control en la operación. Esto también es súper importante en la 8.2. Tenemos que seguir evaluando los riesgos a lo largo del tiempo. Debemos de tener un control de cambios para identificar riesgos nuevos o potenciales. Debemos de estar en el tiempo. Debemos de ver cómo seguir evaluando los riesgos. Y también este es súper importante el tercer punto y debemos de entenderlo. Acuérdense que las organizaciones son muy dinámicas, ¿no? Y los riesgos si nosotros estamos haciendo una evaluación de riesgos al año, es muy probable que al siguiente año ya haya muchas modificaciones dentro del negocio y los riesgos pueden cambiar totalmente. Para que se den una idea, las organizaciones en COVID tuvieron una transformación digital impresionante, ¿no? O sea, había negocios que dijeron, ¿sabes qué? En 6 meses tengo que cambiar totalmente mi negocio y llevarlo ahora a la nube y tengo que llevar todos mis procesos a la nube, tengo que ver toda mi comercialización en la nube y entonces vamos a montarnos a temas de plataformas digitales para hacer promoción a través de marketing digital. Entonces, en cosa de 6 meses, cambiaron totalmente el modelo de negocio, por lo que eso nos lleva a que al cambio del modelo de negocio hace que cambien totalmente los riesgos. Ahora, de tener plataformas on-premise que están atrás de un firewall y no tienen forma de accesar directamente a las personas, ahora este servidor on-premise lo tienes que mandar a la nube y ya está totalmente expuesto y tiene otro manejo de seguridad, tiene otros controles de seguridad y tienes que evaluar todo de nuevo. ¿A qué me refiero esto con este último punto? Es que debemos de entender que como el negocio es muy dinámico, puede ser que el negocio requiera otro nuevo servicio y esto cambie totalmente la práctica del negocio y tenemos que volver a reevaluar todos los riesgos. ¿Y a qué me refiero con un nuevo servicio? Imagínense, puede ser que el negocio determine y digan, oigan, ¿saben qué? Ya tenemos nuestros servicios que puede ser brindar una plataforma de una base de datos, brindar una página web, el simple servicio de internet o de telefonía, ¿no? Tenemos diferentes servicios que las áreas de TI van brindando a todos los usuarios. Pero de repente el negocio se le ocurre y dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a mandar una nueva línea de un producto que va a estar comercializándose todo en la nube, ¿no? Un servicio contable, por ejemplo. Entonces, tienen que armar y diseñar todo un nuevo servicio y alrededor de ese nuevo servicio van a venir nuevos riesgos asociados y la probabilidad tal vez y el impacto del negocio puede ser otra vez nuevo y las prioridades van a empezar a cambiar y eso es lo que debemos de estar evaluando en la operación, estar evaluando constantemente los nuevos riesgos de seguridad en ciertos intervalos, ¿de acuerdo? Y esto es, creo que dentro de la operación, de lo más relevante
que vamos a estar hablando dentro de la operación hacen mucha referencia a todo lo que es el anexo número A o el anexo A. El anexo A vienen ya todos los 14 dominios de seguridad, vienen 35 categorías de seguridad y vienen los 114 controles de seguridad. Del lado derecho ustedes podrán ver cuáles son estos apartados o estos 14 dominios que cuenta la normativa. De hecho, si se fijan, entonces aquí van a poder ver que las políticas de seguridad es el número 1, el A6 es, bueno, no es el número, es el A6, las políticas de seguridad, el A6 es la organización de la información, el A7 es la seguridad de recursos humanos, el A8 la gestión de activos, el A9 control de accesos, el A10 criptografía, A11 seguridad física y ambiental, el A12 seguridad en las operaciones, el A13 transferencia de la información, el A14 adquisición de sistemas y desarrollo y mantenimiento, el A15 la relación con proveedores, el A16 es la gestión con los incidentes de seguridad, el A17 es continuidad de negocio y el A18 es cumplimiento de requerimientos legales y contractuales. A partir de la siguiente sesión vamos a entrar a profundidad de cada uno de estos controles, que es también de lo importante y de lo interesante que ya empezamos a entrar en la carnita ya más práctica para saber qué sí, qué no debe de existir en cada uno de los controles, pero es importante que entendamos que esta ya es la parte operativa, es la parte de cómo vamos a implementar y cómo vamos a operar cada uno de los controles que la norma nos está pidiendo, ¿no? Y ya para ir avanzando, ya ir cerrando la sesión también, vamos a ir hablando de que la operación tiene que ir acompañada siempre de una evaluación de cómo va avanzando y cómo se va desempeñando. Y para esto debemos de tener y debemos de definir que vamos a ir monitoreando y vamos a ir midiendo cada uno de los controles a lo largo del tiempo. Debemos de definir cuál es el método de seguimiento, medición y análisis y evaluación. Y también, ¿cuándo será realizado el seguimiento y la medición? Nosotros regularmente en algunos de estos reportes estamos haciendo en mensual, trimestral, semestral o hay controles que hasta de forma anual se están revisando o tenemos ciertos periodos diferentes. También debemos definir quién va a supervisar, quién va a medir y quién va a analizar y quién va a evaluar los resultados. Esto también es bien importante. Acuérdense que este dicho de todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. La norma y todas las organizaciones debemos de estar siendo siempre medidas y no solamente en el tema de los KPIs operativos, que los KPIs son más sobre el desempeño de algún proceso o el desempeño de alguna persona, debemos también estar midiendo los controles de seguridad. Esto es súper importante porque la forma en cómo estarlos midiendo y de entregar los resultados es una cosa, pero también vamos a estar siendo medidos por auditorías internas. De hecho, en próximas fechas, el próximo trimestre, vamos a estar haciendo la auditoría interna para estar revisando y evaluando los controles de seguridad, cómo vamos, cómo estamos, estar siendo medidos y evaluados por una persona que tenga la facultad de poder ir revisando nuestro trabajo y estar entregando estos resultados a esta auditoría y que nos den una retroalimentación de qué bien o qué tan mal vamos, ¿sale? Entonces, debemos de estar realizando en esta auditoría el cumplimiento de los objetivos. Nos van a dar una retroalimentación de qué tan bien o qué tan mal, en qué estamos fallando, qué es lo que nos está haciendo falta. Vamos a estar viendo los resultados de los riesgos y realmente los estamos aceptando, mitigando o trasladando, o si no lo estamos haciendo, nos van a dar un estatus, un resultado en esa auditoría y nos van a decir el estado del plan de tratamiento. Oye, sí lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, qué es lo que está pasando, y esto siempre se nos transfiere y dentro de las auditorías muchos lo deben de saber, es el tema de las no conformidades y las acciones correctivas. Ahorita vamos a hablar de eso en más a profundidad y a última, esto se nos convierte en temas de oportunidades para la mejora continua, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta evaluación de desempeño, ya que estamos midiendo cada uno de los controles, damos los resultados, llega una auditoría y nos dice, oye, la auditoría interna nos dice, oye, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal. Esto aplica para auditoría interna o auditoría externa. Las dos nos van a estar evaluando. La gran diferencia entre una y otra es la auditoría interna es
una persona que tenga la facultad dentro de la organización, o de hecho hay muchas empresas que llegan y contratan despachos o nos contratan a nosotros para poder hacer una auditoría previa antes de la certificación. Entonces podemos hacer una auditoría interna para poder saber cómo estamos haciéndolo de forma previa a la certificación, que ya es la auditoría externa. En la auditoría externa ya llega una autoridad que tenga la facultad de poderte decir, oye, tú sí tienes el nivel necesario para estar certificado en la ISO 27000 o no tienes el nivel necesario y te puedo reprobar y no tienes la certificación. Entonces, la externa es una persona que tenga la facultad para poder decir si pasas o no pasas. A partir de esas dos auditorías, lo que pasa es que te pueden decir, no tienes no conformidades, o sea, algo de los controles o de los procesos que estás generando internamente no cumplen con lo que dicta la norma, y a partir de esa no conformidad debes de realizar una acción correctiva. Debes de hacer algo en un periodo de tiempo que la auditoría te da tiempo de corregir esa no conformidad, y tienes ese tiempo para que vuelva a regresar el auditor y te diga, bueno, vamos a revisarlo de nuevo, si ya cumples, ok, se vuelve, la no conformidad se quita y entonces puedes pasar y adelante, ¿no? Pero dentro de todo esto no es solamente como cuando vamos a la escuela de, bueno, ya pasé y chin, ya. Debemos de entrar en una mentalidad muy diferente, que lo que nos dicen no cumples es un tema donde hay un riesgo que se puede materializar y nos pueden vulnerar por ahí a la información que tenemos. Entonces, la organización debe de clasificar la gravedad de la no conformidad y debe de asegurarse de cualquier reacción apropiada que se pueda tomar para controlar el incidente o lidiar con las consecuencias de tal incidente. Esto es súper importante. Debemos de entrar en una perspectiva, y más nosotros como empresa de ciberseguridad, donde no podemos estar aceptando el hecho de una no conformidad es la pasamos rápido y ya, dame el certificado y nos vemos dentro de un año, o no me interesa lo que pasa alrededor. Todo lo que está haciéndose y lo que se debe de vivir en el sistema de gestión es realmente entender la gravedad y la importancia de los riesgos que estamos determinando para que no nos pase nada en un futuro, o para que no podamos caer en una vulnerabilidad o una explotación de una vulnerabilidad y que la amenaza no se materialice. Entonces, esto es súper importante que todos lo entendamos. No es solamente pasar la certificación, es el vivir todo esto para que entonces realmente estemos seguros todos, ¿no? Porque aquí es un tema de seguridad no de la empresa, es de todos. Está nuestra información, nuestro trabajo, está todo nuestro esfuerzo en juego, ¿sale? Y esto también se tiene que evaluar para ver si este error o esta no conformidad puede suceder de nuevo y determinar la causa raíz de esta problemática para entonces mejorar la causa raíz y que no vuelva a suceder. Entonces, como último slide, esto es de lo importante. Debemos siempre tener registro de todas las no conformidades y de todas las medidas que tuvimos que hacer o todas las acciones correctivas que tuvimos que hacer. Nosotros generalmente dentro de la organización, y es por eso que existe el perfil de BRM, la persona encargada de este proceso tendrá que recibir todas las no conformidades, tendrá que recibir todas las quejas o sugerencias también asociadas, o todos los incidentes asociados a la seguridad de la información, y todo esto lo tendrá que recibir para hacer acciones correctivas y hacer un plan de trabajo para poder ver ese tratamiento y asegurarnos que no vuelva a suceder esta situación. Entonces, tenemos una persona, y esto es súper importante para todos y cada uno de ustedes, cualquier situación que ustedes vean asociado a la seguridad o que vean asociado a los clientes, porque al final este es un servicio donde si un cliente se queja o un cliente tiene alguna problemática, por favor contacten a la posición de BRM, a la persona indicada para poder recibir esta no conformidad, que esta no conformidad se convierte en auditoría, pero también los clientes pueden tener una queja, una no conformidad. Se recibe esto y se tiene que hacer todo un plan de acciones correctivas para poder tratar estas no conformidades, ¿no? Entonces,
Pues bueno, nos pasamos 5 minutos. Espero que haya sido esto algo importante para ustedes. Les pido por favor que vamos a enviar el día de hoy la norma, la puedan ya empezar a leer. Creo que a partir de este momento ya pueden empezar a leer los clausulados. Y también les pido que empiecen ya a ver todo el tema del anexo A, porque vamos a hacer un tema ya más dinámico. La observación que me han hecho es que necesitan más ejemplos, necesitan ver más cómo se implementa y todo esto, vamos a empezar a verlo. Entonces, pero para esto sí necesito que todos y cada uno de ustedes por lo menos le den una rápida leída para que vean la estructura de todo lo que estamos explicando.